Hola, ¿cómo estás? Finalmente estamos aquí. Te doy la bienvenida a este gran evento, a este workshop. Libera tu potencial. Estoy muy contento de presentarte este gran evento que quise hacer para ti, para darte contenido de valor que te ayude realmente a liberar tu potencial y a proyectarte hacia lo que realmente quieres ser, ¿sí? Hacia el lugar en donde quieres llegar. Cómo conmigo, de mi mano, juntos podemos trabajar, podemos aplicar diferentes herramientas, diferentes conceptos para poder impulsarte hacia el lugar a donde quieres ir. Entonces te doy la bienvenida, mi nombre es Sebas, estoy muy contento de estar aquí y te quiero contar, no sé, vamos a empezar hablando del tema que ustedes eligieron, les di tres opciones y eligieron el tema de las creencias limitantes, es un tema muy interesante y quiero empezar con este tema hablándote de una frase que leí que dice que dime lo que crees y te diré lo que has logrado. ¿Cómo te parece esa frase? Dime lo que crees y te diré lo que has logrado. Y esto te hace pensar y a mí también me hace pensar que las creencias realmente es la realidad en la que nosotros vivimos. Cada persona tiene una realidad diferente porque cada persona tiene creencias diferentes. Pero bueno, eso lo vamos a hablar más adelante. Ya estamos tocando temas más avanzados. Y bueno, por ahora quiero empezar hablándote como que de una metáfora también que dice que las creencias limitantes son como una jaula, ¿sí? Como una jaula que no deja no deja salir tu mente. Tu mente está encerrada dentro de esa jaula y no puede ser libre, ¿sí? Esa es tu situación actual. Y estoy muy seguro porque estás acá, es porque muy probable en algún aspecto de tu vida está pasando esto. Está pasando que estás dentro de la jaula, que la jaula está ahí y no puede salir, ¿sí? Ahora quiero que te imagines cómo será cuando puedas finalmente salir de la jaula. Estás fuera de la jaula, estás sintiéndote completamente libre, completamente ilimitado, puedes hacer lo que sea y tienes esa sensación de que nada ni nadie puede detenerte. Y hacia allá es a donde te quiero llevar. Hacia allá es donde vamos a ir. Muy bien. Y ahora, me imagino que te estarás preguntando, bueno, Sebas, ¿cómo yo puedo hacer para salir de la jaula? ¿Cómo yo puedo hacer para salir de la jaula? ¿Sí? Y te cuento que es posible salir de la jaula, sí, es posible dejar las creencias limitantes a un lado, sí, es posible. Aplicando estas herramientas que te voy a dar, estos ejercicios prácticos, porque aparte de darte información o conceptos teóricos, quiero llevarte a la práctica. Quiero que practiques estos conceptos con estos ejercicios para que obtengas resultados. No solamente teórico, porque yo te puedo dar teoría todo un día. No, y yo quiero, bueno, aparte de darte la teoría, sí, porque te da como un contexto de lo que estamos haciendo y a la hora de hacer los ejercicios, pues vas a saber qué es lo que estás haciendo, es importante la teoría, pero la práctica es la que hace la diferencia. ¿Mm? Aplicar el conocimiento te da poder, no lo olvides. Entonces, bueno, vamos a empezar con la teoría, te voy a empezar explicando como que un poco la teoría y después ya lo último pasamos a la práctica, ¿listo? Entonces, para que te quedes aquí, en toda esta clase súper concentrado, súper concentrada, vamos a empezar a darle entonces con las creencias. Bueno, las creencias, ¿qué son las creencias? Las creencias es todo lo que tú piensas que es verdad. Todo. Las creencias es todo lo que tú piensas que es verdad. ¿Listo? Ya hay algunas personas que creen de diferentes formas y por eso es que hay diferentes formas de pensar, porque cada persona tiene creencias diferentes, ¿sí? Cada persona es una realidad. Muy bien. Ahora, ¿cómo tú puedes saber que tienes creencias limitantes? Creencias que te están limitando. Hay tres aspectos. El primer aspecto es que cuando tú te das cuenta que tienes una creencia limitante es porque tú estás pensando en pensamientos negativos, estás pensando en autocríticas, te estás autocriticando. ¿De dónde viene la autocrítica? La autocrítica viene de la infancia, viene de los papás. Cuando éramos pequeños, los papás pues controlaban a los niños mediante la crítica, así pues ellos nos podían controlar cuando éramos pequeños, ¿sí? No podemos culpar a los papás,
porque eso es lo que hacen ellos para poder controlar a sus hijos y no podemos culparlos porque estaríamos yendo hacia el pasado. Y en el pasado no podemos hacer nada. Lo que podemos hacer, el poder que nosotros tenemos es el poder de controlar nuestro presente. Sí, eso, quiero que lo tengas claro, esta idea, quiero que la tengas súper clara de que el pasado ya no lo podemos controlar, ya no podemos manejar, no podemos cambiar el pasado, pero sí podemos cambiar el presente para que tenga un efecto secundario positivo en el futuro. ¿Entiendes? Por esto, por eso es que es tan importante fijarte en el presente. Muy bien. Entonces, una de esos aspectos es la autocrítica. Cuando tú te autocriticas y reconoces que te estás autocriticando, es porque ya sabes que estás teniendo creencias limitantes. Muy bien. Ahora, el segundo aspecto es el miedo al fracaso. ¿Sí? El miedo al fracaso. Cuando estás intentando algo nuevo, cuando tienes algún proyecto, cuando, no sé, te sientes como impulsado a hacer algo que quieres lograr y de repente llega ese miedo al fracaso. Como que esa parte de ti que dice, no, 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 como que vamos a fracasar, si intentamos, ¿qué tal que fallemos? Esos pensamientos que te generan ese miedo al fracaso son creencias limitantes. ¿Listo? Entonces cuando experimentes ese miedo al fracaso es porque sabes que te estás encontrando con creencias limitantes. Y el tercer aspecto son las emociones negativas. Las emociones negativas son indicadores de creencias limitantes. ¿Sí? Cuando estás experimentando emociones negativas, te sientes que estás en niveles emocionales bajos, es un indicador y tú dices como que, ok, estoy sintiendo mal, es porque estoy pensando de una manera en la que estoy teniendo creencias limitantes, negativas, que me están generando emociones negativas. Entonces, cuando te sientes mal, es cuando estás teniendo en tu mente creencias limitantes. Entonces me parece muy importante que en tu vida, cuando vivas diferentes situaciones, tengas la capacidad de hallar esos momentos en los cuales pasan estos tres aspectos de que tienes miedo al fracaso, de que te autocriticas y de que estás experimentando emociones negativas para que automáticamente seas consciente de que estás en ese momento teniendo creencias limitantes. Muy bien. Ahora, muy importante. Ya sabemos qué son las creencias, ya sabemos en qué momentos o cuáles son los indicadores de creencias limitantes. Muy bien. Ahora voy a hablarte también de un tema muy importante que es el proceso de las creencias. ¿Cómo es ese proceso? ¿Sí? Vamos a empezar ya a analizar más el candado para después encontrar la llave que abre el candado y poder salir de la jaula. Muy bien. Entonces vamos a analizar el candado, cómo funcionan las creencias. Mi concepto es el siguiente, mi concepto. Es que todo empieza desde un pensamiento que viene desde la niñez, que viene desde cuando éramos pequeños, o hasta un pensamiento que llega hoy en día, ya en la madurez, ya en la edad adulta. Muy bien. Cuando llega un pensamiento, automáticamente se genera una emoción que responde a ese pensamiento. Por ejemplo, si yo pienso que ya sé, pienso en mi mamá, yo de pronto me puedo sentir muy bien, me puedo sentir feliz, automáticamente, ¿sí? Ahora, después de ese pensamiento viene la emoción, después de la emoción viene una acción, ¿sí? Nosotros por emociones tendemos a actuar. Por ejemplo, las compras, las personas nos venden y cuando nos venden, el 50% de las ventas son por emociones, porque nos hacen experimentar emociones y eso nos hace actuar. Entonces, así empieza el proceso, el pensamiento, las emociones y las acciones. Y la repetición de 5 a 7 veces de este proceso, que se repite y se repite, lo que hace es que va a crear una creencia. La pone arriba, ¡pum! Se crea la creencia y lo que va a pasar es que la creencia va a generar más pensamientos que van acordes a ese pensamiento inicial que hace que actuemos de formas acordes a cómo estamos actuando y hace que tomemos las mismas acciones. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es la consecuencia de esto? Que tenemos los mismos resultados. Espero que ya te estés dando cuenta, ya te estés como que aumentando esa conciencia de lo que está pasando aquí.
Porque entendiendo el proceso puedes ya tener una idea de cómo lo puedes cambiar. ¿Entiendes? Entonces, qué bueno que ya puedas tú entender este proceso de las creencias, que empieza desde un pensamiento, sigue después una emoción, sigue después una acción. La repetición de este proceso hace que se cree una creencia que va a seguir generando más pensamientos, más emociones, más acciones y que al final te van a dar un resultado. Y ese resultado es el resultado que tienes hoy en día. Ese resultado que tienes hoy en día viene de todos los pensamientos, de todas las emociones y más importante, de todas las acciones que has hecho. Entonces, muy bien que ya, o sea, muy bien que ya ahora, ya que sabes cómo funciona el proceso, ya te voy a dar la herramienta para que apliques cómo puedes cambiar ese proceso, cómo puedes interrumpir en el proceso para hacer modificaciones y así cambiar el resultado. Muy bien, porque puede que el resultado que tengas hoy no es el que quieres. Y está bien, porque esta información no la sabías. Ahora sería muy responsable de tu parte que ya sabiendo esta información no apliques. Eso ya es otra cosa, eso ya es otro cuento. Pero igualmente, ya sabiendo cómo funciona, va a ser mucho más fácil para ti poder cambiar esas creencias limitantes. Ahora, bueno, creencias limitantes es exactamente lo mismo que un pensamiento porque deriva el pensamiento a partir de la creencia, pero gramaticalmente es lo mismo. ¿Listo? Para que lo tengas también claro que gramaticalmente es lo mismo una creencia que un pensamiento. Muy bien. Ahora, ¿cómo puedo derribar mis creencias limitantes? ¿Cómo puedo reemplazar mis creencias limitantes por creencias empoderadoras? Creencias empoderadoras como por ejemplo, yo puedo, yo soy capaz, yo lo puedo lograr, yo tengo energía, yo me siento perfecto. Esas son las creencias que me encantaría que tú tuvieras todo el tiempo, que estuvieran acá en tu mente todo el tiempo. ¿Cómo lo puedes hacer? Y te lo voy a explicar ya mismo. Entonces, analizando el proceso de las creencias, habíamos dicho que empezábamos con el pensamiento. Podemos interrumpir ese proceso solamente cambiando el pensamiento. ¿Cómo se cambia el pensamiento? Hay un ejercicio que se llama el reencuadre. ¿Qué es el reencuadre? Y antes de explicarte qué es el reencuadre, déjame explicarte también una ley que se llama la ley de la sustitución, que dice que tú únicamente puedes pensar en una cosa. Tu mente consciente solamente puede tener un pensamiento a la vez. ¿Sí? Solamente puedes tener un pensamiento a la vez. Tú, ¿y esto qué te permite a ti? Te permite darte cuenta que tienes el poder de lo que piensas. Tú decides qué es lo que quieres pensar. Tú eres el que decide, tú eres la que decide qué es lo que tú vas a pensar y en qué piensas. Es una decisión tuya y tú tienes el poder de cambiar esos pensamientos. Ahora, ya sabiendo cuál es la ley, cómo es la ley de la sustitución, vamos con el reencuadre. Entonces, ¿qué es el reencuadre? Es cambiar ese pensamiento que tienes actualmente por otro pensamiento. Por ejemplo, aquí ya, si estás pensando en una creencia limitante, por ejemplo, yo no puedo hacer tal actividad X, no puedo, eso te genera un sentimiento de inseguridad, ¿sí? Pero aplicando el reencuadre, ¿cómo lo aplicas? Preguntándote cómo lo puedo ver desde otro punto de vista. ¿Y qué tal si? Cuando te haces esas dos preguntas, y otra pregunta, ¿qué no estoy viendo? Cuando te haces esas tres preguntas, te estás saliendo de tu realidad, porque te estás impulsando y exigiendo a pensar desde otro punto de vista, ¿m? Que muy posiblemente está fuera del que tienes actualmente, ¿sí? Y te lleva a pensar, bueno, ok, yo no puedo hacer esto, tengo este pensamiento, pero ¿y qué tal si sí puedo? ¿Sí? ¿Qué tal si yo sí puedo? Entonces sales de ese pensamiento y encuentras otro pensamiento, ojalá que sea empoderado, una creencia empoderada, que te haga sentir mucho más confiado. Ahora, reemplazando esa creencia limitante que te hace sentir inseguro o insegura por esa creencia empoderada, pues te vas a sentir mucho más seguro, mucho más segura. ¿Sí? Así funciona el reencuadre. Pregúntate, ¿y qué tal si?
Pregúntate, ¿qué no estoy viendo aquí? ¿Cómo puedo yo pensar de otra forma en la cual me afecte emocionalmente de manera más positiva del pensamiento que tengo ahora? ¿Mm? Así es como tú puedes empezar a hackear tu cerebro, a cambiar esos pensamientos que hay en tu mente. Porque ¿qué pasa? Cuando cambias el pensamiento de yo no puedo hacer tal actividad a moverte hacia yo puedo hacerlo, te vas a sentir muy seguro, muy segura, cambias el pensamiento, cambia el sentimiento, porque ya te estás sintiendo de otra forma, y asimismo cambia la acción. ¿Cuál es la acción? Lo haces. Eres capaz de hacerlo, lo haces. ¿Y qué pasa? Se cambia la acción, cambia el resultado. ¿Sí? Ese proceso se tiene que repetir, eso sí, es verdad, así como hay una repetición que te conté de 5 a 7 repeticiones para que se cree la creencia, asimismo, a partir de la repetición es muy importante que utilices la repetición para asimismo reemplazar esas creencias limitantes por creencias empoderadas. Entonces la repetición es esencial. Pero una vez que hayas roto con ese proceso, hayas intervenido ahí en el proceso, ¿sí? Y hayas acomodado un pensamiento diferente al que tenías antes, ya, va a ser mucho más fácil mantenerlo. Y lo mantienes de 5 a 7 veces, haces acciones que de pronto al principio sí puede ser incómodo. Y eso es necesario que sea incómodo porque la mayoría de las personas, aquí quiero que lo tengas claro, es que sí puede ser incómodo, pero las personas que logran cambiar sus pensamientos es porque realmente quieren cambiar sus resultados. Porque las personas que realmente quieren cambiar sus resultados no les importa cuán, cuánto incómodo o cuánta incomodidad son capaces de soportar. Esas personas son capaces de soportar cualquier cosa y hacen lo que sea. ¿Mm? Entonces, sentirse incómodos al principio sí les puede costar, pero quieren más el cambio que lo que les cuesta. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que es duro al principio, pero después de las repeticiones ya se hace automático. ¿Y qué pasa? Cuando el inconsciente adopta ese pensamiento, finalmente es cuando cambia tu realidad. Entonces, así funciona. Te doy este ejercicio del reencuadre, porfa. Cada vez que tengas un pensamiento limitante, que te estás sintiendo, ya vimos los indicadores, muy importante, cuando veas que estás dentro de un indicador, miedo al fracaso, autocrítica, pensamientos negativos, es cuando te preguntas, ¿y qué tal si? ¿Cómo sería si también? ¿Qué no estoy viendo aquí? ¿Cómo lo puedo ver desde otro punto de vista? Y así podrás acceder a otros diferentes pensamientos. Muy bien, ojalá sean mucho más positivos. Ahora te voy a dar otro ejercicio muy chévere y es que cuando tengas una creencia limitante, por ejemplo, no puedo hacer tal actividad, piensas en 5 momentos de tu vida en las cuales sí lo pudiste hacer o en las cuales 5 momentos en tu vida que tú has vivido que van en contra de esa creencia negativa. ¿Por qué? Porque otra forma de derribar creencias negativas, creencias limitantes, es quitándoles poder. ¿Y cómo se le quita poder a las creencias limitantes? A partir de la duda. ¿Sí? A partir de la duda, tú puedes utilizarla para derribar esas creencias limitantes. Porque cuando tú empiezas a dudar de algo, automáticamente tú dejas de creer que eso es verdad. Así mismo pasa con las creencias limitantes. Entonces, ¿cómo puedes aplicarle duda? Pensar en la creencia limitante, sí, y después piensas en 5 veces o 5, y si no ha pasado esos 5 momentos en tu vida, puedes crearlos en tu mente, crear la imagen de que tú lo estás logrando, por ejemplo, que van en contra de esa creencia negativa y que hace que esa creencia se vaya debilitando con el tiempo. ¿Sí? Entonces, es muy importante que también utilices esta técnica de derribar las creencias para que la apliques y puedas derribar esas creencias con el tiempo, con estas dos técnicas que te acabé de comentar. Y también te quiero pasar a un tercer ejercicio, que es, por ejemplo, cuando estás en conversaciones con las personas, ¿sí? De pronto, y es muy normal que en tu entorno hayan personas que sean muy negativas, que tengan pensamientos muy negativos y que tú sientes que como que esa energía negativa te está chocando y que está entrando en ti y no quieres que entre. Yo entiendo esa situación. Y una cosa que puedes hacer
es decirle a la persona o decírtelo a ti mismo, ¿sí? En tu mente, que lo que esa persona está diciendo es verdad para ella, pero que para ti es mentira. Eso es, tú haces eso y automáticamente te disocias de la situación negativa, de los pensamientos negativos de la persona y no eres más parte de eso y esos sentimientos, sí, sentimientos negativos, pensamientos negativos, no van a llegar a ti. Entonces ya te di 3 herramientas de cómo puedes cambiar tus creencias y cómo puedes también controlarlos en las diferentes situaciones que tengas en tu vida. Entonces, pues ya creo que eso fue todos los temas que quería hablarte en esta primera clase. Cuéntame qué tal te pareció esta primera clase, esta clase de apertura del evento. Cualquier pregunta, cualquier duda que tengas, cualquier inquietud, no dudes en hacerla en los comentarios, escríbeme. Yo voy a estar muy atento porque estas preguntas las voy a utilizar para hacer una sección en la próxima clase que será mañana a las 7 p.m. hora Colombia para responder. Te voy a sacar unos 5 minuticos para responder todas tus preguntas. Entonces, muy importante que si quedaste con alguna duda de esta clase, puedas escribirla. Me la escribes tanto en el grupo que tenemos, porque esta clase la voy a lanzar también en Telegram, que es una comunidad que de hecho si no estás en Telegram te hago la invitación de corazón que entres a la comunidad, porque allí voy a estar también sacando mucho más contenido y también la voy a estar sacando en YouTube. Entonces, si en este momento la estás viendo en YouTube, puedes comentar. Puedes comentar si tienes alguna duda, también en Telegram, también puedes comentar. Voy a estar mirando esos comentarios y respondiéndolos en las próximas clases. Entonces, esto fue todo por esta clase de hoy, por esta clase de apertura. Me encantó tenerte acá. Para mí siempre es un gusto estar acá ayudándote en tu proceso. Ya sabes, mañana segunda clase del workshop, del evento. Vamos a estar tocando temas también muy importantes. Te voy a estar anunciando qué tema exactamente voy a estar dándote por estas redes. También únete a las redes de Telegram, a las redes de YouTube también si quieres. Y también únete a nuestro Instagram. Entonces ahí estamos. Aquí Sebastián, con todo el gusto. Para mí fue un placer. Espero que esta información te haya servido. Y estamos hablándonos y nos vemos en la siguiente clase. Chao, chao.